Bien, entonces, bueno, vamos a ir iniciando. Nuevamente les recuerdo la dinámica es eh, mostrarles aquí los conceptos y si tienen dudas, pues eh, usar su micrófono o a través del chat, como gusten, pueden ustedes preguntar. Recuerden que siempre pueden tomar su micrófono para hacerme llegar sus preguntas. Tenemos aquí todavía Mariana, Mariana Galindo, buenos días. Y Alma, Alma Karen, sí es Centeno Trejo. Muy bien. Mm, Bueno, entonces voy a iniciar donde nos quedamos en la clase de la semana pasada. Sí, entonces hablamos de indicadores. Vamos a hacer un breve repaso de estos, ver los ejemplos y eh, y después voy a mostrarles una actividad que voy a resolver en Excel. Esto para que lo puedan reproducir como actividad, porque he notado que se han olvidado de los conceptos básicos que vimos en el primer parcial, ¿sí? Y eso, pues me preocupa un poco de que terminemos el curso y no podamos realizar ni siquiera tablas de frecuencia. Entonces, voy a mostrarles estos conceptos. Y hablábamos de la tasa de variación. Ustedes tenían que construir dos ejemplos de la tasa de variación, donde les mostraba lo siguiente. ¿Mm? Sí, si ustedes tienen dudas, recuerden preguntar. Muy bien, miren, la tasa de variación es un indicador que puede servir para mostrarnos si, en este caso, es una operación que se puede resolver con una fracción, con una resta y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, dice apoyos entregados en el tiempo T, ¿no? Si queremos ver como que la evaluación o la eficiencia de un programa cualquiera, ¿no? De gobierno particular, ¿sí? Apoyos entregados, vamos a poner apoyos entregados en el tiempo, apoyos entregados en el tiempo. Bueno, voy a colocar así la inicial, entregados en el tiempo T. T es del tiempo. En el tiempo T vamos a escribir aquí en el 2019. Digamos que los apoyos entregados en el 2019 fueron de 100 artículos por persona, 100 productos, etcétera, ¿sí? Entonces, a ver, me permiten, voy a tomar la asistencia de los que se acaban de incorporar. Entonces, miren, estamos hablando de la tasa de variación, ujú, y queremos entender esta fórmula, ¿sí? Entonces dice, hay que hablar de tiempos pasados y tiempos presentes. Los apoyos entregados en el tiempo T 2019 y los apoyos entregados en el tiempo, aquí le llaman la etiqueta T-K, ¿sí?
T menos K. A ver, perdón, vamos a borrar esto mejor. Ujú. Voy a utilizar la texto mejor, aquí es más rápido. Bien, mire, apoyos, apoyos entregados en el tiempo T. En el tiempo, en el tiempo T. Escribir que se refiere al 2019, 100. ¿Sí? Ujú. Y voy a escribir aquí los apoyos entregados, se entregaron en el tiempo T menos K, que es una etiqueta. T menos K se refiere en el pasado, vamos a escribir 2018, fueron de 98. ¿No? Sí. Entonces, si deseo, por ejemplo, este, si yo deseo conocer, digamos, la tasa de variación, es decir, qué tanto incrementó o disminuyó o mejoraron los apoyos, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es prácticamente ujú, ocupar esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para resolver? En el numerador va, en esta parte del numerador va el número, en este caso el presente, y en el denominador el pasado, ¿sí? Tiempo pasado. Entonces voy a reemplazarlo. Numerador sería prácticamente 100, ¿sí? Denominador, en el denominador sería 98. Ujú. Cierro paréntesis y le resto 1. Es la única operación que tendrían que hacer. Dividir 100 entre 98. 100 entre 98. Esto lo pueden ir haciendo. Les recomiendo que lo vayan haciendo. 100 entre 98 igual. Ajá. Menos 1. Menos 1. O sea, 100 entre 98 y la... De hecho, les voy a compartir mi pantalla. A ver si... Buenos días, Citlali. Este... ¿Me recuerdas al final, por favor, para que te tomen tu asistencia al final de la clase para que no tenga que salir de la presentación? ¿Mm? Buenos días. Siguen conectándose. Los que se acaban de conectar y no les he confirmado su asistencia, al final me lo recuerdan, por favor, en el chat. Bien. Miren, entonces estamos recordando este procedimiento. Voy a dividir 100 entre 98 y restarle 1, ¿sí? 100 entre 98 y le resto la unidad. Una vez que tenga el resultado, lo voy a multiplicar por 100. No me muestra que la tasa de variación fue el de 2,04%. Es decir, los programas otorgados en el año 2018 al 2019 hubo una variación o un incremento del 2,04. No sé si aquí alguien tenga dudas de cómo pudo obtener ese resultado.
A ver, vamos a ver si podemos hacer así. Ujú. Bien, no puedo compartir pantalla en el celular. Bueno, si es una división de 100 entre 98, igual, luego menos uno, igual, y se multiplica por 100. ¿Sí? Recuerden que las fracciones son divisiones y nada más se divide 100 entre 98. Entonces hay que recordar bien que en el denominador va en número en pasado, ¿sí? Solo que la etiqueta nuevamente es T menos K, o bien se pueden memorizar que en el denominador va el número en tiempo pasado, ¿sí? Entonces ustedes me dicen si puedo pasar a la siguiente presentación, que vamos a ver otros ejemplos de eso, y de todas formas esto ustedes ya lo habían revisado en la clase pasada. Ujú. Aquí observen que les estoy agregando la etiqueta que apoyos entregados en el tiempo pasado. T menos K es pasado, ¿sí? Ya en el denominador, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a borrar lo que ya tengo ahí. Por ejemplo, aquí lo importante de la tasa de variación. La tasa de variación dice que normalmente se tiene que utilizar la misma unidad de medida. Es decir, debemos nosotros, si estamos hablando de número de apoyos otorgados en el año 2019, en el denominador tiene que ir número de apoyos también otorgados en el tiempo pasado. Si no se puede hablar, por ejemplo, número de apoyos y aquí número de personas, ¿no? O sea, tiene que ser las mismas unidades. Si hablamos de personas, en el numerador, también en el denominador tendría que ser personas. O sea, esta es una de las características de las tasas de variación, que por ahí les preguntaba en un cuestionario cuáles eran las características. Y una de estas es que la tasa de variación se debe, por ejemplo, tener en cuenta que es igual las mismas unidades de medida, ¿sí? Si hablamos de número de apoyos, en el denominador también es número de apoyos. Si hablamos del número de personas, en el denominador también tendría que ser número de personas, ¿sí? No se puede trabajar con diferentes unidades, ¿sí? Bueno, entonces esta es la misma fórmula, una fracción, hay una resta de menos uno y al final se multiplica por 100. Bien, veamos otra forma de ver eh, la fórmula. Dice, el número de apoyos económicos entregados. ¿Cómo podríamos hablar de número de apoyos económicos entregados en el periodo T? Vamos a suponer que los apoyos entregados en el 2019 fueron de 300 por persona. ¿Mm? Porque hablamos de apoyos económicos. En el 2020, los apoyos otorgados por familia fue de 332. Entonces, a mí me piden, por ejemplo, calcular la tasa de variación que existe del año 2019 al 2020. Entonces yo debo ser capaz, o deberíamos ser capaz ujú, ¿sí? De encontrar. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me da la respuesta en el chat?
o me explica en el audio. Ujú. Recuerden que en este caso la etiqueta T, eh, periodo T, se refiere al presente. En este caso sería este. Y en el periodo T menos K, T menos K es el pasado. T menos K es el pasado. Únicamente hay que hacer una fracción entonces. El 332 sobre 300. Divido y resto 1. Y a ver cuánto les da. ¿Cuánto obtienen después de hacer esta operación? Al final recuerden que se debe multiplicar por 100. Ujú. ¿Los escucho o los veo en el chat? Ustedes me dicen cuánto obtienen después de hacer esa. Ujú. Si están ahí, chicas, ¿cuánto les da? Este tema de indicadores es algo que se utiliza mucho en los programas 10. Muy bien, 10.6 es correcto. Gracias. Gracias, Alejandra. Muy bien, Citrali. Entonces, ¿están de acuerdo todos? 10.6%. Supongamos que estuviéramos trabajando con este programa que otorgó un apoyo de 300 pesos en el año 2019, ya sea por familia o personas, y hoy en el 2020 entregó 332. La variación o la tasa de variación, que se interpreta como un incremento, hubo una variación prácticamente del dinero, de los montos otorgados, un 10.66%. ¿Sí? Entonces, de esta forma se presentaría el reporte o es un indicador de qué tanto mejoramos del 2019 al 2020, ¿no? O qué tanto mejoró los apoyos, ¿sí? Bien, entonces, si todos están de acuerdo, pasamos a la siguiente presentación. Debemos ver, sí, por ejemplo, acá se puede ver otra forma de utilizar ese indicador. Dice, hay que encontrar la tasa de creación anual de microempresas, es decir, el cambio que hay en este caso en forma anual, o sea, cada año, qué tanto crecen las microempresas o qué tanto se van creando, pues, y cuántas se crean al año. Pero se ocupa el término tasa de creación. Ujú. ¿Quién dice, o sea, quién las microempresas? ¿Qué es? Se crean. Ujú. Buscamos que las microempresas eh, tratar de valorarlo a través de un número que en este caso le vamos a llamar tasa de creación. Entonces dice, acá escriben ellos la fórmula, pero prácticamente dice que en el numerador es número de microempresas creados en el año T. Vamos a suponer que en el año nuevamente 2020. En el 2020 se crearon, esta es la etiqueta T, tiempo presente. En el 2020 se crean, voy a suponer que se crean 32 microempresas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? Esto lo podemos obtener a través de informes, reportes, etcétera. En el pasado, en el 2000, vamos a suponer que en el 2019 es la etiqueta T menos K. En el 2019 se crean o se crearon pues prácticamente
Ujú. 33. Vamos a poner 34, ¿no? Que de entrada sabemos de que aquí hubo un cambio, una disminución, ¿sí? Esto a través de programas y quiero conocer la tasa de creación. En este caso, en el numerador vale el presente, 32, y en el denominador el pasado, que sería una división, ¿sí? Y aplicaría una resta. Después de la división voy a restarle 1 y al final multiplicarlo por 100, ¿sí? Entonces, vamos a dividir entonces 32 entre 34 menos 1 por 100. Y se obtiene, si ustedes lo resuelven, menos 5,88. ¿Qué significa el menos? En este caso, que en realidad no hubo un incremento, sino que hubo una variación negativa. Es decir, no creció, no crecieron o no se crearon más microempresas. Lo que es cierto, ¿no? De 2019 disminuye a 32. Pero ¿qué tanto varía? Para saber qué tanto varió, para usar ese término variación, sería tasa de variación o tasa de creación negativa, indicando así de que el programa no pudo crear más microempresas para este año. Aunque sabemos que nuevamente se busca ser positivos, ¿no? Buscamos generar que los apoyos que se otorgan siempre favorezcan a la sociedad, ¿no? Pero en este caso, como es un ejemplo, quería mostrarles que también puede surgir el símbolo menos, esto siempre y cuando hayamos reemplazado bien los números en cada una de las fracciones. Ujú. Bueno, recuerden que si obtienen cero, significa que no existió ni incremento ni tampoco disminuyeron. Ujú. Entonces acá, si no hay dudas, también voy a pasar a la siguiente presentación. O si están copiando, pues también díganme, para hacer una breve pausa. Ujú. Bien, si no hay dudas, entonces voy a pasar a la siguiente presentación. El otro indicador que vamos a ver, y esto es ya para también terminar aquí, se llama razón o promedio. Y luego voy a estar pasando un Excel como les decía, que va a ser para la actividad, porque es la que también me interesa que chequemos, ¿no? Bueno, entonces aquí el término razón, este es, también es una fracción o bien cociente, pero acá nos permite utilizar eh, variables cualesquiera. Es decir, que en la tasa de variación recordábamos que utilizábamos apoyos económicos en el numerador y apoyos económicos en el denominador, o bien número de personas en el numerador o número de personas en el denominador. En cambio, aquí en razón o promedio se puede ocupar variables cualesquiera, es decir, que no necesita estar en las mismas unidades, como es lo que voy a mostrarles en el ejemplo siguiente. Miren, esta es una razón, sirve para comparar prácticamente una sobre otra. Dice, aquí buscan ellos comparar la inversión realizada, o sea, recurso, en un tiempo presente, o ya sea pasado, y escuelas beneficiadas en ese tiempo, ¿sí?
Entonces observen que son variables diferentes. Aquí habla de inversión y aquí habla de escuelas. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de una inversión realizada voy a poner, a ver, voy a escribir en texto mejor. Vamos a poner inversión en el periodo presente, el periodo 2019. Escribir acá fue inversión en el periodo 2019 para esa escuela fue de 34,000. Vamos a suponer números pequeños y supongamos que tengo en el informe o en el programa o en el proyecto el número de escuelas beneficiadas, número de escuelas que se beneficiaron con ese dinero o en ese periodo. Beneficiadas. Pero en que ya no utilizo la etiqueta T, sino que no, sino que también utilizo el mismo periodo, o sea, 2019-2019. Observen las características de una razón. Se usan variables diferentes. Aquí inversión y en el denominador número de escuelas. Entonces nos muestra como que una comparación del rendimiento del dinero. En este caso sería inversión 34,000. Y únicamente divido la cantidad entre 33. Y al final lo voy a multiplicar por 100. Entonces, esa es una razón o promedio. 34,000 entre 33. Vamos a poner una cantidad más grande. Vamos a suponer que la inversión realizada es aquí y escuelas beneficiadas. Sería la división 34,000 entre 33 multiplicado por 100. ¿Sí? Ya un número bastante grande que es 103,030. ¿Sí? Lo que quiere decir que de alguna otra manera este número no es correcto. Quizás tenga no está como que de acuerdo a la inversión que estoy haciendo aquí, ¿no? En realidad los números deberían dar números más pequeños, pero aquí quería exponerles más o menos cómo van los números. Aquí lo que ustedes tienen que checar es que cómo, cómo se están colocando los números. Aquí únicamente es para el ejemplo, porque en realidad, como les digo, para realizar el proyecto tendríamos que en realidad saber cuál es la inversión y el número de escuelas beneficiadas en ese año. Entonces aquí nada más propuse los números, recuerden, 34,000 y 33, cómo se agregan en una fracción y al final se multiplica por 100. Aquí voy a escribir más ejemplos, de hecho, nada más es lo que se me acaba de ocurrir y a ver, vamos a colocar unos. Ujú. Observen aquí
Como les decía, número de escuelas y el monto de inversión. ¿Sí? Y es una simple división. También la razón, por ejemplo, podemos encontrar distintas variables como es esta, horas en el trimestre T o asesorías jurídicas en el trimestre T. ¿Sí? O sea, por ejemplo, supongamos que una empresa o un programa ofrece asesorías jurídicas eh, de 20 horas diarias, por ejemplo, si quiero hacer el estudio diario. Ujú. Ahora vamos a borrar esto. Aquí está, mejor. Por ejemplo, horas de atención en el trimestre 3. Supongamos que acá las horas de atención son este, 50 50 horas. ¿Y cuántas asesorías jurídicas han impartido en esos meses? Vamos a suponer que han impartido hasta 20, por ejemplo. Entonces, la razón o promedio de eso sería 50, que son las horas que dan de atención en esos 3 meses y ofrecen hasta 20 asesorías. Observen que son variables diferentes. Aquí hablamos de horas y aquí hablamos de asesorías, cosa que no sucede con la tasa de variación. ¿Mm? En la tasa de variación estos elementos deben ser iguales. 50 entre 20. ¿Mm? Observemos que se obtiene 2.5, 250%, indicando así que están en exceso del mismo. ¿Sí? Y como vuelvo a repetir, aquí los números son nada más aleatorios. En la práctica normalmente va a depender en realidad del, del registro que se tenga. ¿Sí? Bien, aquí más una razón, vamos a encontrar la razón de mortalidad, ¿sí? Materna en un hospital. Si me piden encontrar la razón de mortalidad materna, lo único que tengo que ocupar es esa fórmula, ese número en este caso de funciones maternas, cuántas fallecen en ese hospital. Entonces, en el numerador, número de funciones, pongamos que hay, vamos a poner 8 defunciones al mes o al año, voy a suponerlo. Que en realidad esto es ficticio, recuerden que normalmente esto ya este, no sucede en la vida real. No, voy a suponer que al año si estoy hablando del mismo año, supone que hubieron 8. Y número de nacidos vivos. Observen que cómo cambia aquí. La variable es de funciones maternas y en el denominador nacidos vivos. ¿Cuántas nacieron en esa? Vamos a poner que 10, ¿no? En ese mismo periodo. Entonces prácticamente la razón me permite comparar esa variable con la otra. 8 entre 10. Esto es 8 entre 10 y luego por 100, indicando así un 80%. ¿Mm? O sea que hay un 80% más de nacimientos que de muertos. Ujú. Es decir, comparado con las defunciones, es mayor el número de nacidos vivos. Ujú.
solo un 20%, por decirlo así, el 20% corresponde a de funciones maternas. Bien, entonces, son fracciones, son únicamente divisiones. Lo importante aquí es entender este tipo de diferencias, que hay razón, ya vimos tasa de variación y también porcentaje. Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar estos indicadores. El ejemplo, con el que vamos a terminar. Miren, tengo más aquí ejemplos. El ejemplo 2 dice promedio de visitas, o promedio o razón de visitas, de monitoreo a los proyectos en el tiempo T. ¿Mm? Número de visitas de monitoreo a los proyectos. ¿Mm? Número de visitas, y aquí se compara con el número de días, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visitado el proyecto y cuántos días tiene el trimestre, el trimestre? ¿Mm? Sí. O sea, el número de visitas, por ejemplo, puede ser 30 visitas. Número de días en el trimestre, nuevamente en un trimestre son 90. Entonces, 30 entre 90. Y así vemos el promedio de visitas, que sería el 30%. Solo un 30% se ha visitado el proyecto, ¿no? Prácticamente lo que importa es la forma de la fracción, ¿sí? Y así podemos seguir construyendo más. Sí, por ejemplo, aquí tenemos otro. Esto lo van a encontrar en el documento que les había compartido de cómo construir un indicador, o el manual de indicadores. Sí, dice total de horas que los beneficiarios disponen para estudiar en el semestre T. Total de horas que disponen para estudiar en un semestre o en un cuatrimestre. Voy a suponer que ocupan 200 horas para estudiar. ¿Sí? Observen que en el numerador son horas y en el denominador número total de beneficiarios entrevistados en el semestre. ¿Sí? Supongamos que se entrevistaron o hay 300 beneficiarios. ¿Sí? Entonces la razón de esto es una división, una cociente, que es 200 entre 300. Ujú. Y de esta forma se construye la razón, solamente es una fracción. ¿Sí? Este, entonces, miren, la actividad lo vamos a tener que llevar a cabo con una hoja de Excel que tengo por ahí. Y me gustaría que hasta aquí dejáramos esto con el ejemplo 4. También habla de encontrar el promedio mensual o la razón. Dice número de pacientes que se atienden en el mes, ¿sí? Número de días en el mes. Aquí se está comparando los pacientes atendidos con respecto al número de días. O sea, como que queremos qué tan bueno es ese hospital, y quiero saber los pacientes que se atienden, número de pacientes que se atienden, por ejemplo, 30, y el número de días que trae el mes, ¿no? Por ejemplo, si en el mes se atienden 30 y los días tiene 30, entonces este va a ser equivalente al 100%. Es decir, que el hospital logra cubrir o atender a todos sus pacientes. Pero sabemos que eso no es cierto. Supongamos que se atienden nada más 28 pacientes en el mes 30. Entonces aquí me muestra el porcentaje de rendimiento
que es del 93%. Si atienden, por ejemplo, 2 pacientes al mes, que número de días que son 30 en ese mes, sabemos de que esto es 6.6%. No llega ni al 100% de atención, ¿no? Entonces, más o menos eso nos sirve a nosotros los indicadores. Nos dan un número, una fracción, una idea de qué tan bueno se están manejando los proyectos, los trabajos, los programas, etcétera. Esto lo pueden ocupar ustedes como fórmula si en una de esas les llega a servir. ¿Mm? Bien, entonces, como les decía, si aquí no hay dudas, la actividad que va a consistir es que estaba buscando que ustedes tomaran un indicador social en su proyecto final. Sin embargo, como ya estamos a fin de mes, estuve revisando sus trabajos. Ujú. Y aún no hicieron muchos las correcciones de pendientes que tenían. Entonces, eh, les faltó el promedio, les faltó mejorar la gráfica, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso me preocupa un poco porque no, no se trata de, digamos, de olvidar todo lo que hemos visto desde el primer parcial. Entonces, aquí les voy a presentar una actividad que van a reproducir y al final me gustaría que se construyera un indicador social, este, de acuerdo a esta información. A ver, pero para eso les voy a mostrar los pasos. Mm. Voy a tratar de reproducirlos, de hacerlo, y ustedes lo van a intentar reproducir en su hoja de Excel o en este caso, de preferencia, eh, en la computadora, ¿no? Eso, en el cuaderno, pues es más complicado, pues puede demorarse más en los cálculos. Dice, aquí la actividad consiste, dice, en leer los pasos, ¿sí? E ir construyendo prácticamente las tablas, la gráfica y los indicadores, ¿sí? Entonces, miren, acá el paso 1 dice, para obtener la información que se requiere para realizar esta actividad, tendrás que consultar la publicación asociación de Internet que se encuentra prácticamente en esta línea. ¿Sí? Voy a ingresar a esta. Este documento ya se encuentra en la plataforma, de tarea. Sí, bien. Entonces, a ver, voy a compartirles mi pantalla de otra manera. Sí, miren, entonces, si ustedes ingresan a la link que aparece acá, van a encontrar ustedes por ahí este PDF.
Es un, es un estudio que hacen o que hicieron. ¿Mm? Y dice aquí en el paso 2: una vez en el archivo, dirígete a la página donde se menciona perfil internauta mexicano. Que internauta pues hace referencia al internet, al estar conectado prácticamente en el internet o en la computadora, ¿sí? Ubica la información referente al género, socioeconómico, edad y zona. Con esta información presentada de rangos de edad, calcula el número de personas. Bueno, aquí se va a hacer un pequeño cálculo utilizando la regla de tres que enseguida les muestro porque el documento dice, aquí hay mucha información. Esto fue del 2018, pero ya se tiene registros más recientes. Se van a dirigir al perfil internauta. Perfil internauta. Voy a cerrar algunas páginas que me están saturando aquí. Listo. Aquí tenemos ya perfil internauta mexicano. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscábamos? Hay información en gráficas. Aquí tenemos, ellos ya, digamos, hicieron el estudio. Ahí tienen, por ejemplo, hábitos de conexión. Pero me interesa esta gráfica. Dice, género, la mayoría de las personas, ¿no? Hombres pasa el 49%, mujeres el 51%. Conectado al internet. De 6 a 11 años, aquí está en el 12%, 14, 18, 22, de acuerdo a la edad, ¿no? Eh, También en las zonas, en la zona de la ciudad, está un estudio donde muestra el porcentaje de estudios que las personas pasan, ya sea en internet o conectado al internet, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género y de acuerdo a la zona, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, aquí no se muestra, digamos, el número de personas, ni siquiera sabemos el promedio, la moda mediana, etcétera. Entonces, vamos a desglosar con, con esta información, hacer varias gráficas, ¿no? Sí. Entonces, aquí tengo ya en Excel, miren, rango de edad. Las edades de las personas de 6 a 11 años, de 12 a 17, etcétera. ¿Mm? Número de personas. Número de personas solo indica el 12%. De 6 a 11 años existe el 12%. Entonces, acá se tiene, se observan a cuántos se entrevistaron, el tamaño de la muestra que ocuparon para obtener esa cifra.
Aquí observen, entrevistaron a 1968. Aquí, entrevistaron a 1968, de los cuales encontraron estos porcentajes, ¿sí? Entonces, recuerden que entrevistaron a un total a 1968, por eso lo he agregado aquí en la tabla de Excel, que han entrevistado a 1968. Entonces, si quieren voy a copiar aquí a ver, voy a cortar esto. Los porcentajes, 12%. Para esto ocuparon el 12%, ¿sí? 14%. El siguiente ocuparon 18%, 22%, 14%, 12 y 8%. ¿Sí? Entonces, de un total de 1968, obtuvieron que de 6 a 11 años representaba el 12%, de 12 a 17 el 14%, y así sucesivamente, ¿no? Que más tiempo pasaba en Internet. Entonces, pero para saber el número de personas, ocupamos la regla de 3, que es el total 1968 es igual al 100%, ¿no? Si yo quiero saber aquí cuál es el número de personas en esta celda, que es el 12%, aquí quiero saber el número de personas que le llamamos en este caso X. Entonces la regla de 3 dice que en realidad la operación que se tiene que realizar, ujú, ujú, la operación que es una multiplicación de 12 por 1968 sobre 100. De esta forma voy a encontrar el número de personas acá. O sea, la información del internet me dice que la edad, de acuerdo a la edad, el 12% de 6 a 11 años que pasa en internet, equivale al 12%. De 25 a 34 años, 22%, ¿sí? Son el rango de edad que pasan mayor tiempo o son llamados, considerados internautas, ¿sí? Bien, pero no me dice el número de personas, pero como sé que aquí entrevistaron a 1968, o sea, su muestra fue el 1968. Entonces la suma de esto debe ser 1968. 1968 es el 100%, y X, el 12%, que es para esto. Quiero saber cuál es el valor. Se obtiene con la regla de 3, que es 12 por 1968. Entonces, prácticamente aquí voy a escribir eh, el 12, la ecuación 12. En este caso 12 es esta B25 por 1968 entre 100. Entonces aquí debo hacer lo siguiente.
poner aquí un paréntesis, miren, y otro paréntesis en este, para que resuelva primero la multiplicación de arriba y luego lo divida entre 100, porque aquí debe multiplicar esto y luego dividir entre 100. O sea, B25 es 12% entre 100. ¿Mm? A ver, checar. Aquí nada más voy a escribir 12, el número. Ahí está, 14. Es 14, aquí es 18. ¿Qué pasa? Que Excel está convirtiendo ya el porcentaje aquí dividiendo entre 100 y en realidad es 22, es 14, es 12, es 8. Ahí está. Bien, tenemos aquí 12. Bueno, estos números recuerden que los obtuve de internet, que son porcentajes, ¿sí? Entonces, observen, realicé la multiplicación de 12 B25 por 1968. Aquí tenía porcentaje, por eso no me cuadraba. 12, ¿no? 12 por 1968. Entonces, de 6 a 11 años, de los entrevistados, hubieron 236 personas. Esto lo puedo deslizar así para que automáticamente me resuelva. Miren. Y la suma de esto ya es 1968, que si quieren pueden comprobarlo así, ¿sí? Suma 1968. Entonces, aquí automáticamente ya tomando B26, B27, B28, B29. O sea, va cambiando esto, ¿sí? Los porcentajes. Es decir, Excel memoriza la primera operación y automáticamente sabe que este, tomar los números que ya tenemos aquí. Entonces, en pocas palabras, lo que obtuve fue que de 6 a 11 años de los entrevistados fueron 236 personas, o bien el 12%. De 12 a 17 años, 276 personas, o bien el 14%. Y así sucesivamente. De 25 a 34 años, 433 personas, o bien el 22%. Aquí lo estoy presentando en número de personas y el internet lo presentaba como porcentaje, ¿sí? Como porcentaje. Y aquí me indicaba la muestra que tomara. Ujú. Bien, entonces, no sé si aquí tengan dudas, recuerden preguntar. Voy a pasar al siguiente procedimiento. Dice, en el paso 3, con base en la información de arriba, construye una tabla de frecuencias, que es lo que me interesa, absoluta, relativa, acumulada, y adjunta la gráfica de barras, y también poligonal. El rango de edad, aquí ustedes pueden poner rango de edad de 6 a 11, 12 a 17, 18 a 24, 25 a 34. Estoy capturando únicamente 35 a 44, 35, 45 a 54. 55 o más, ¿sí?
Entonces veamos la diferencia que hay en cada una de estas. Va de, si ustedes lo ven, hay una diferencia de 54 menos 45, 9. Entonces le puedo sumar este al 9. 55 más 9, 64. Porque aquí me dice 55 más, pero no puedo dejar eso porque para la frecuencia absoluta relativa debemos tener bien acomodar los rangos. Esto lo pueden acomodar bien, hacer con las tablas. Recordemos que este es rango de edad o la. Sí, entonces ahí tenemos esto. Rango de 6 a 11 años, de 12 a 17, de 18 a 24. La frecuencia absoluta, ¿cuál es? La frecuencia absoluta son, en este caso, esto, ¿no? El número de personas, ¿sí? Que sería prácticamente reemplazar eso, 236, 276, 354, 476, 33, 276, 236, 157. La frecuencia relativa, este, ¿quién me dice cómo calculamos la frecuencia relativa? Mm. Pues la frecuencia relativa es estos números entre el total de datos multiplicado por 100. Es decir, este número entre, observen, el número, paréntesis, este número entre el total, que es esto, por, observen que el por es un asterisco, por 100. Bueno, si quieren lo voy a hacer por partes mejor. ¿Sí? Este número entre el total, ¿sí? También este número entre el total, este número entre el total, y así sucesivamente, pero para no hacer todas las operaciones únicamente, ¿sí? Entonces, vamos a poner el total aquí. Vamos a poner aquí el total, acá en 1968. Ajá, ahí está. El total 1968. Y lo único que cambiarían son estos. Entonces ya. El total. Entonces, la frecuencia en porcentaje sería este número por 100. Y la suma de esto es el 100%. Entonces aquí observen que va dando este número entre el total, este número entre el total, este número entre el total. Y las gráficas se pueden obtener seleccionando
Y lo puedo hacer con esto o la gráfica o con la frecuencia relativa, ¿sí? Lo puedo hacer con esto. Insertar, qué es lo que tenían que hacer en su actividad anterior. Por eso lo estoy agregando porque no, algunos no han lo han hecho bien. Aquí tenemos que seleccionar columna agrupada, ¿sí? ¿Sí? Entonces queda esta forma. Observen si seleccionan ustedes, me voy de nuevo, seleccionan esto, les aparece varias gráficas, lo cual es, es incorrecto. Observen, les aparecen gráficas pequeñas, eso está, muchos lo entregaron así, no está bien. Lo que sucede es que ustedes tienen que hacer lo siguiente. Ujú. Si yo quiero presentar una gráfica más formal, bueno, lo voy a hacer aquí aún. ¿Cómo sacar esto? Vamos a bajar esto. Ahí está. Sí, entonces, Excel lo que necesita es la columna X y la columna Y, porque para graficar es así. Entonces, el rango de edad sería 6 a 11. Aquí también me está dando números raros. Entonces, es 6, 11. Como no lo agarra, entonces aquí podemos poner 6 a 11, así, ¿no? Para no complicarnos mucho, 12 a 17, 18 a 4. Lo importante es que quede solo en una celda, una sola columna. ¿Sí? 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 y 55 a 64. Sí. Este es la edad. 24, 34, 44, 54, 64. La frecuencia absoluta. Absoluta. Sería 236, 276, 54, 433, 276, 236, 157. Entonces debo seleccionar nada más dos columnas para que la gráfica que yo debo realizar, la agrupada, es X y Y. Ujú. Miren, entonces ya solo tengo, recuerden que la gráfica es nada más aquí columna X y columna Y. Me muestra de 6 a 11 años, de 12 a 17 años y de mayor, el mayor es de 24 a 34 años. Ujú. Que está más o menos, observen que estos puntos negros, los puntos negros que se ven acá, a ver, lo voy a dibujar aquí mejor. A ver, estos puntos negros sería lo equivalente a estos. Los puntos negros vendrían siendo como una gráfica de barras que yo tengo. Ujú, más o menos acá, ¿sí?
Estos serían como los puntos negros, que de hecho lo puedo cambiar de color si quiero. Este, mm, más o menos. Entonces aquí se muestra eso. Este sería la gráfica de barra. La gráfica poligonal creo que no lo vimos, me acuerdo que no lo tocamos. Entonces vamos a dejar esto pendiente. Nada más vamos a dejar la gráfica de barras, que sí se puede hacer. Nos pide la absoluta, ya la tenemos. Relativa, son estos porcentajes. La frecuencia acumulada, también lo podemos agregar. Aquí, la frecuencia acumulada. A ver, vamos a agregar una columna más. Frecuencia acumulada. Acumulada. Esto viene de que muchos todavía, bueno, no todos, han olvidado, digamos, cómo construir estas tablas. ¿Mm? Y nos sirve a nosotros bastante para que estos temas, como los indicadores, se basan incluso en datos como estos. ¿Mm? Entonces, no podríamos nosotros construir indicadores si no tenemos elementos como estos. Frecuencia acumulada, dice, recordemos que la frecuencia acumulada es pasar este número a este primer número, que sería, si está bien Citrali, puedes salir. Eh, Al final recuerden que la actividad va a consistir en reproducir estos pasos que estoy haciendo aquí. Queremos llegar hasta construir indicadores sociales. Si está bien, puede salir. Y entonces, la frecuencia acumulada, recuerden que es el primer número. Luego, este número que tengo aquí se debe sumar con este número, ¿no? Entonces, lo que le hago, le digo a Excel, igual, suma este número más este número. Sí. A ver, voy a la frecuencia acumulada, suma más este número, 502. Y automáticamente Excel memoriza ese procedimiento y únicamente le deslizo, que es en zigzag. Ya tengo los datos. Observen que si me fijo aquí, me muestra que está tomando este y este. Entonces basta darle la primera instrucción a la primera celda. Si quieren que repita un procedimiento, me dicen, observen, únicamente coloqué esto así, porque es E37. Luego, el siguiente va a ser con este. El siguiente, automáticamente ya Excel lo realizó porque nada más deslicé. A ver, voy de nuevo. La frecuencia acumulada es esta. Y la suma es esta más esta. Como ya sé que Excel memorizó esa estructura de sumar en forma zigzag, únicamente me pongo acá, deslizo, ¿cierto? Y ya. Al final la suma de esto también me debe dar un total de que tengo aquí y que me va a servir para calcular el promedio. Entonces ya tengo frecuencia relativa, frecuencia acumulada. También me falta mi marca clase. Marca clase. Marca clase, recuerden que es paréntesis, este número más
este número entre, o sea, primero sumo esto, este más esto, entre 2. Observen los paréntesis aquí. Siempre se ocupa el igual para tomarlo como operación matemática. Este más este entre 2. Como Excel memoriza ese procedimiento, basta que yo deslice aquí y toda la operación ya está. Si yo me ubico aquí, por ejemplo, ya tomo estos dos números. Si yo me coloco aquí, también tomo estos dos números. Ujú, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos ya marca clase. Ujú. Bien. Bueno, nos queda tiempo todavía. Si hasta acá, por ejemplo, no nos hemos perdido, vamos a tener que continuar. Si nos han perdido por acá, vamos a continuar de que vamos a tener que calcular el promedio, la mediana y moda, ¿sí? Y ya tenemos el punto de la marca clase. Después de esto, lo voy a calcular el promedio de acá. Ujú. Nos falta otra columna que nos sirve para la, para el promedio, que es marca clase por frecuencia absoluta. Aquí lo voy a escribir como paréntesis, marca clase por frecuencia absoluta. Ujú. Marca clase por la frecuencia absoluta. Es una multiplicación. O sea, se multiplica marca clase por, por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ajá. Entonces le doy igual. ¿Sí? Entonces al final basta que yo deslice nuevamente esta operación. ¿Sí? Entonces nada más deslizo acá. Ya tengo. En pocas palabras, todo lo de todo, todo se multiplicó. Mira. Frecuencia absoluta por marca clase. Frecuencia absoluta por marca clase. Frecuencia absoluta por marca clase. Y ya me dan los números. Sin tener que hacer todo, ya nada más memoriza excepto operaciones marca clase por frecuencia absoluta. La suma de esto entre el total, si yo sumo todo eso, ¿sí? Sumo total, este entre el total es el promedio, este entre el total es el promedio. Entonces el promedio prácticamente quedaría aquí. Voy a agregarlo aquí si quieren, promedio. Promedio es igual, promedio es igual entre este valor entre el total. El
promedio de esas edades es del 29. Por decirlo así, de las 1968 personas que fueron entrevistados, más o menos en 1968 en promedio es aproximadamente de 29.5 años, de 29 años, ¿sí? Es el promedio. Entonces recuerden aquí cómo se obtuvo frecuencia absoluta por marca clase, la frecuencia acumulada, la relativa y la absoluta. La absoluta me puede servir para gráficas y la relativa también, como vamos a ver en la próxima clase, nos sirve para cálculo de probabilidades. Entonces, no sé si más o menos hasta acá me siguen o hay un procedimiento que no recuerden. Me dicen, a ver, vamos a ver en el chat, dudas. Porque el objetivo de esta actividad es responder este cuestionario y también tratar de construir un indicador para esta problemática. Ujú. Pero para eso se requiere todo esto. A ver, estamos como que desglosando a partir de esta información de edad, que no se mostraba el promedio, que no se mostraba tampoco cuántas personas corresponden de 25 a 34, de 35 a 44, no se muestra. Sin embargo, aquí lo mostramos, ¿no? ¿Cuántas fueron? A través de la muestra que ellos tienen aquí, sabemos, por ejemplo, cuántas en sí entrevistaron, que fueron 1968, de los cuales 25 a 34 años corresponden a 433 personas, a través de la regla de 3. Después nos fuimos aquí a construir esta tabla de frecuencia absoluta, que nada más fue copiar esto. Y la frecuencia relativa, que es el número entre el total. Así que aquí lo pueden ver. El número entre el total. El número entre el total. Número entre el total de datos. Y aquí multipliqué por 100 únicamente. Este número por 100. Este número por 100. La frecuencia acumulada es en la forma de zigzag. Se recorre el primer número, 236, más 276, 512. 512 más 354, 866. Pero basta nada más hacer la segunda celda y deslizar. La marca clase es la suma de estos dos números entre 2. La marca clase por la frecuencia absoluta, este número por este número. Este número por este número. Y así para los demás números. Se desliza, encontramos el total y lo dividimos entre este número. La suma de esto, que es 58.141, entre este número me da el promedio. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, me gustaría que llegaran hasta aquí por lo menos al promedio. En la próxima clase, me gustaría que a lo mucho se respondieran ya las otras preguntas. Pueden responder para esta actividad la pregunta 1. Sí, también podrían responder mm, la pregunta 4. ¿Sí?
Para eso tendrían que checar el texto, el link y revisar. Y, y al final queremos llegar a contestar el pregunta 5. ¿Qué indicadores utilizaríamos para complementar este trabajo? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, hasta aquí terminamos la actividad. Vence, de hecho, me muestra. A ver. Les doy hasta una semana, me parece, 2 semanas, pero si se esperan hasta el último día, yo creo que pueden correr el riesgo de perderse, porque, como les digo, a lo mucho deben tener, por ejemplo, un avance ya mañana y lo discutimos en el foro de sus resultados, porque sí, no vence mañana esta actividad, pero deben tener un avance, ¿sí? Están las fechas, este es el trabajo, tarea 4. La semana pasada fue participación 4, esta vez es tarea 4, la próxima semana es trabajo ABP 4 y la última examen 4. Únicamente el examen es el que se demora más, tenemos menos tiempo, sí. Bien, si no hay más dudas, ahorita les digo la fecha y me dicen quiénes son los que se conectaron después para registrar su asistencia.